Tema: la medición de la actividad económica. Antes de todo se tiene que analizar lo que es la palabra medir. Medir es comparar con una pauta estándar y verificar qué tan cercano está la medición obtenida del estándar. Por ejemplo, si se va a medir distancia, se compara con el metro, con el kilómetro. Si se va a medir pesos, se compara con un estándar que ya pesa 1 libra, que pesa 1 kilo, y ahí está comparando con el estándar. Ahí eso es medir. Pero viene la siguiente pregunta, que es: ¿y para qué medir? Pues para controlar. Se mide a nivel empresarial, ¿vea? A nivel empresarial se tiene que medir para controlar, ¿vea? ¿Y qué es controlar? Pues en todo lo que se administra se tiene que medir para saber si lo que se está haciendo está de acuerdo con lo planeado. Lo que es el proceso administrativo significa planificar, ejecutar, controlar. Vamos a ver ciertos eh, pasos de este proceso administrativo, que es planificar, ejecutar y controlar. Para usted llevar a cabo algo, una empresa, digamos que primero tiene que planificar qué es lo que va a hacer, se tienen que poner metas, por ejemplo, metas de ventas, metas de producción, metas de desperdicio, metas de calidad, y después se ejecuta. Ya que todo está planificado, todo está diseñado y las metas están establecidas, se ejecuta, que es el siguiente proceso administrativo. La ejecución es llevar a cabo los planes, y ahí se controla. ¿Vea? ¿Cómo se controla? Midiendo. ¿Cómo usted controla, por ejemplo, las ventas, la producción, la calidad? Midiendo cuánta producción se ha hecho, midiendo cuánta calidad ha salido, midiendo las ventas, y se compara con lo que las metas. Si las ventas están igual a las metas, las ventas actuales están igual que las metas, ahí se deja. Si no se ha cumplido las metas, se tiene que ver cuál es el problema, arreglarlo y volver a ejecutar la meta de las ventas. Si en la siguiente vez ya se cumple la meta, pues ahí se deja. Eso es controlar, vea. Estar midiendo y comparando, midiendo y comparando. Y si algo está malo, se ejecutan acciones correctivas. Vamos a ver ejemplos de mediciones para que se mide. Vamos a ver en diferentes circunstancias, en diferentes actividades, cómo es que se lleva esto y para qué se lleva esto de la medición. Veamos en medicina, cuando, por ejemplo, aquí está un ejemplo de un médico. Usted cuando va a un médico, si usted, por ejemplo, va con un proceso gripario, que va con catarro, gripe, lo que sea, lo primero que el médico le hace es tomar mediciones, ¿vea? Por ejemplo, la temperatura, el peso. A las personas mayores les miden la presión, también la presión arterial. Entonces, todas esas mediciones son para controlarlo. Si usted lleva la temperatura alta, pues le deja una medicina y le dice: venga dentro de 15 días. Y dentro de 15 días ve si eso ya ha bajado, si ya desaparecieron los síntomas. Si no, pues vuelve a dejar medicina más fuerte, y así está controlando. Veamos otra medición en las ventas. Vean, en las ventas, metas mensuales de ventas. Por ejemplo, si las metas fueron de 500,000 y se vendieron 300,000, ahí usted mide cuánto se vendió. 300,000, ahí está tomando la medición y compara con la meta. Pues la meta para este mes era 500,000. Entonces se reúne con los vendedores, ve cuándo estuvo el problema, corrige y vuelve a ejecutar el siguiente mes a ver si se cumplen las metas. En el siguiente mes, pues ahí se deja. Si no, pues se vuelve otra vez a corregir. Entonces eso es el proceso de control en cualquier área. ¿Ve? Ya vimos el médico y ya vimos ventas. Veamos la que nos compete en este tema, que es la medición de la economía. Pues ¿para qué se mide la economía? Pues para controlarlo.
En todo lo que se administra se tiene que medir para saber si lo que se está haciendo está de acuerdo con lo planeado. Entonces, en la economía hay ciertas metas que ya están en la teoría económica, que los economistas ya saben a dónde se tiene que llegar. Y entonces se está midiendo, se mide la economía para ver si está cumpliendo esas metas. Si no se cumplen, se hacen medidas correctivas para que las metas lleguen a lo que se espera. Entonces ahí está el proceso de medición y control. Pero ya entrando en materia, la medición de la actividad económica, vamos a ver este concepto muy importante que se llama análisis macroeconómico. Dice, ahora se abordará el comportamiento de todos los agentes conjuntamente, todas las empresas y todos los consumidores junto al sector público y el sector exterior. Es la parte de la economía llamada análisis macroeconómico. Vamos a entrar, ya se terminó lo que es la teoría, la introducción de la economía, que tiene que ver la economía. Hoy ya vamos viendo en sí cómo se va eh, eh, administrando la economía. Ya estamos viendo cómo se administra la producción, la actividad económica, producción, distribución y consumo de manera general. ¿Vea? Entonces, cuando estudiamos a los tres agentes económicos, que son las empresas, la familia y el gobierno, estamos hablando de un análisis macroeconómico. Para solucionar los problemas económicos es necesario conocer la mayor precisión posible de la situación económica de un país. Y para ello hay que tener información de las variables económicas relevantes, medidas o sea información económica a nivel general, totalizada para una economía de un país a nivel agregado. Aquí se toman en cuenta varias mediciones, ¿verdad? Vamos a ver eh, unas cuantas, unas cuantas pocas, vamos a ver de mediciones principales de un país, qué es lo que un país tiene que estar midiendo para ver si su economía anda bien y si anda mal, pues se controla, ¿verdad? Se mide, se ven las metas, si está cumpliendo la meta y si no, pues se controla. Y aquí dice, para lograr estas mediciones macroeconomía, los países recurren al sistema de contabilidad nacional. El sistema de contabilidad nacional es el que está midiendo. En todos los países, cada país tiene un sistema de cuentas nacionales. Y ese sistema, esa institución de sistema de cuentas nacionales, se encarga de estar midiendo la economía. Y si hay problemas, pues se notifica al presidente y con sus ministros se ve cómo se resuelve. ¿Ve? Así, para esto es muy importante medir. ¿Ve? Aquí está el meollo de lo que estábamos tratando de ver. Hasta aquí queríamos llegar. Que se tiene que estar midiendo la economía para poder controlarla. Este sistema de cuentas nacionales lo lleva el BCR, el Banco Central de Reserva de cada país, es el encargado de llevar estas mediciones económicas. ¿Y qué es el sistema de cuentas nacionales? Pues constituye un instrumento para obtener la representación cuantificada de la economía de un país a partir del registro de los flujos y fondos originados. Aquí lo que está diciendo es que el sistema de cuentas nacionales es el encargado en cualquier país de llevar todas las mediciones económicas. Y repitiendo, es muy importante que quien lleva el sistema de cuentas nacionales es el Banco Central de Reserva de cada país. Los SCN, sistema de cuentas nacionales, tienen un doble objetivo. El número uno es servir de fuente de información. Ese es el primer objetivo de los SCN. Por ejemplo, usted quiere saber alguna variable macroeconómica, por ejemplo, cómo está la producción, cómo está el PIB, cómo está la inflación, el desempleo, la inversión, el consumo. Todo eso, esa información está en los SCN que lo lleva el BCR. ¿Verdad? Entonces, toda esa información está en el BCR, ahí está almacenada y usted la puede consultar cuando lo necesite.
Vea, ese es la primera objetivo. ¿Para qué sirve un SCN? Y el siguiente objetivo también, proporcionar la base de datos necesaria para facilitar la adopción de decisiones y contribuir a la conformación de política económica. También veamos aquí lo que es base de datos. Una base de datos es como un histórico. Es cuando donde está almacenada la información históricamente de un país. Entonces sirve como fuente de información la información que se está generando en el momento. ¿Cuándo fue la inflación del mes pasado? ¿Cuándo es la inflación de ahora? Toda esa información es la que se está generando. Y también la información de años pasados. Vea. Ahí entra lo que es el segundo objetivo de base de datos. Ahí en el sistema de cuentas nacionales del Banco Central de Reserva están todos los datos de la economía durante, podríamos decir, 10, 20 años. Usted ahí también, si quiere hacer un estudio o quiere conocer cómo el país se ha comportado, pues ahí también está la información de varios años. Para medir la actividad económica total de un país durante un periodo de tiempo, existen varias alternativas. La economía o la actividad económica, cómo se genera riqueza de un país o cómo aumenta la economía de un país, se puede medir a través de tres formas. Se puede a través de los ingresos. Vea, usted puede sumar los ingresos de la familia, los ingresos de las empresas y los ingresos del gobierno, y eso le va a dar el total de los ingresos de la economía. Y ahí usted puede ver si la economía está creciendo o está disminuyendo o se mantiene igual. También otra forma es a través de los gastos. Vea, todos los gastos que se dan en la economía, por ejemplo, lo que gastan las empresas, lo que gastan las familias y lo que gasta el gobierno. Entonces lo podemos hacer a través del ingreso de estos tres agentes económicos o a través del gasto de los tres agentes económicos. Y por último también se puede medir a través de la producción. Cada país decide cuál de estas tres formas toma. Por ejemplo, Estados Unidos, por ahora, Estados Unidos toma lo que es los gastos. Esto es lo que Estados Unidos toma en cuenta. En El Salvador ya llevamos muchos años de estar midiendo la actividad económica a través de la producción, midiendo el crecimiento económico y midiendo cómo crece la economía, midiendo si la actividad económica se ha estancado o sigue creciendo. Lo hacemos a través de la producción, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Como les repito, esto es decisión de cada país. Estas tres formas alternativas de medir la actividad económica en realidad son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede medir por ingresos o por gastos o por producción y al final le va a dar casi la misma cantidad. Le va a variar unos cuantos milloncitos, pero no es significativo, ¿verdad? No es significativo la diferencia. Entonces usted puede medir por ingreso, por gastos o por producción la actividad económica de un país y al final le tiene que dar casi la misma cantidad. Otro tema importante a la hora de medir la economía es la inflación. Este término es muy conocido. La mayoría de personas han escuchado el término inflación, pero a veces no se sabe muy bien qué es o qué significa la inflación. Pues la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo, generalmente un año. Entonces la inflación es el aumento generalizado de precios. Cuando los precios suben y suben y suben, eso es inflación. Generalmente las personas lo que dicen es que caro se ha puesto todo, vea. ¿Cómo ha subido? ¿Cómo está de caro todo? ¿Cómo ha subido todo? Entonces cuando las personas sienten que los precios solo suben y suben y suben, ahí estamos en un proceso inflacionario. Y esta inflación es una medición económica que si la inflación está muy alta es malo para la economía, se tiene que bajar, ¿verdad? Entonces se mide la inflación y se ve más o menos una inflación buena anda ahí por el 2-3%, está una inflación buena. Entonces
Si la inflación llega a 10, 20, 30%, se tiene que bajar esa inflación y bajarla a 3, 4%. Entonces, por eso es importante estar midiendo y estar viendo cómo se comportan estas variables. Siempre siguiendo con lo que es la inflación, vamos a ahondar un poco más en lo que es esta medición, que es muy importante, y vamos a ver sus causas y sus efectos para que se tenga una mejor idea de lo que es la inflación. Veamos. La principal causa, escasez. La escasez de determinado producto en el mercado causa que el precio de dicho bien aumente y por lo tanto genera inflación. Esa viene siendo como una ley económica. Cuando algo es escaso en la economía, sube de precio o genera inflación. Y cuando algo es abundante en la economía, baja de precio y desaparece la inflación. Entonces la escasez es una de las principales causas de lo que es la inflación. La inflación es causada a veces por la escasez. Otra causa es la impresión de moneda. Esta sí es la principal causa de inflación en cualquier país. Cuando un país es dueño de su moneda, por ejemplo Guatemala, Honduras, ellos pueden imprimir su moneda. Entonces cuando ellos imprimen su moneda, si imprimen demasiado moneda, pues puede generar inflación. Dice, cuando los gobiernos imprimen demasiada moneda para pagar deudas, se genera un aumento de precios generalizado, que es la inflación. Entonces, esto de la impresión de moneda, hay que tener cuidado. Los bancos centrales de reserva, que son los que imprimen la moneda de los países, tienen que tener cuidado con esto, porque si imprimen demasiada moneda y la economía no está creciendo, entonces genera inflación dentro de la economía. Otra causa también dentro de esto es la inflación importada. ¿Y qué es la inflación importada? Por ejemplo, cuando un país no produce muchos bienes dentro de su economía, entonces los tiene que comprar en otros países. Y si en los otros países los precios están caros o hay inflación, cuando se compran los bienes o servicios en otro país y se trae para el país, esa inflación se trae del otro país al país de origen. ¿Verdad? Entonces, por eso se llama inflación importada. Y dentro de los efectos también aquí en los efectos solo hay dos principales efectos. Pueden haber mucho más, pero se han clasificado como estos que son los principales. El primer efecto es la pérdida del poder adquisitivo. Algo que hay que recalcar es que la inflación le afecta directamente a las personas. La inflación le afecta a las personas e indirectamente le afecta a las empresas. ¿Por qué a las empresas le afecta indirectamente? Porque cuando la empresa compra caro, vende caro y le pasa la inflación al consumidor final. Entonces, pérdida de poder adquisitivo. El principal efecto de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. Este efecto afecta principalmente a aquellas personas que cobran un salario fijo, pues al subir los precios y no subir los salarios, las personas cada vez compran menos con su mismo salario. Entonces, esto es la pérdida de poder adquisitivo. Los precios están subiendo, subiendo, subiendo y el salario no sube, se queda estancado. Entonces, con el mismo salario, cada vez puede comprar menos productos. Entonces, ahí se está perdiendo poder adquisitivo. También está la hiperinflación, que es cuando ya la inflación no se controla y empieza a crecer desproporcionadamente. Por ejemplo, 20, 50, 100, 200% la inflación, ¿verdad? Entonces ahí se le llama hiperinflación y es una crisis, ahí es una crisis económica. Cuando un país se encuentra en hiperinflación,
el gobierno tiene que ponerse en emergencia y tratar de salir de esa crisis por inflación exorbitante.